Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El estar circulando por una ciudad de noche suele exponerte a ciertas situaciones, cosas como accidentes, asaltos o sucesos sobrenaturales. ¿Qué es lo que harías tú si llegas a tener un encuentro paranormal en la oscuridad de la noche, en el centro de tu ciudad, conduciendo por todas estas calles solas? Posiblemente sea algo que no sea de tu total agrado, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Aún persiste en mi memoria aquel momento sombrío, cuando ejercía como taxista y me veía inmerso en las calles nocturnas de la ciudad. Mis faros despejaban la oscuridad, revelando los rincones donde la vida nocturna buscaba refugio. Las avenidas bulliciosas durante el día se transformaban en misteriosos escenarios de silencio, excepto por los lugares que frecuentaba, calles adornadas con bares y sitios de algarabía. La noche siempre fue mi compañera, y los bares se volvieron mis destinos tras la medianoche. La afluencia de buscadores de diversión y olvido justificaba mis horas tardías hasta el amanecer. Aunque pesado, el beneficio era notable. Sin embargo, algunas veces las calles se vaciaban y las luces de neón parpadeaban en vano, sin atraer a ningún pasajero necesitado de seguridad en su camino a casa. Eran días muertos y ocasionalmente volvía a casa sin atender a ningún viajero. En esas ocasiones, continuaba por las avenidas solitarias, el zumbido del motor mi única compañía. Mis pensamientos divagaban mientras los contornos de edificios y árboles se disipaban en la oscuridad. Es entonces cuando las sombras parecían cobrar vida. Una vez, avanzada la noche y el cansancio haciendo mella, decidí ponerle fin a mi jornada y dirigirme a casa. Antes de girar y regresar, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio circundante. En la pantalla, el nombre de un cliente frecuente, una voz conocida que había requerido mis servicios en numerosas ocasiones. La voz del otro lado del teléfono era diferente esta vez, cargada de una urgencia y desesperación que me desconcertó. Me pidió que lo recogiera en una dirección que nunca había escuchado antes. Quise rechazar el servicio, pero su voz insistente me hizo cambiar de opinión. Giré el volante y me dirigí hacia la dirección que me había dado. Las calles pasaban a mi alrededor. Los edificios y las luces formaban un paisaje borroso mientras mi mente intentaba descifrar el enigma que se presentaba ante mí. Al llegar a la dirección, esperé pacientemente a que mi clienta saliera de la casa después de sonar el claxon. El tiempo parecía extenderse en la quietud de la noche. Miré el reloj, sintiendo la impaciencia crecer en mi interior. Entonces, la puerta se abrió y ella emergió, con una expresión de angustia en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento todo pareció detenerse. Ella de inmediato me pidió ayuda, por lo que rápido bajé del taxi y me dirijo hacia ella. Me dijo que tomara unas maletas que estaban en la estancia y las subiera. Mi corazón latía con fuerza mientras salíamos de aquel caserón oscuro y sombrío a donde había llegado. A su lado caminaba una mujer de aspecto inusual. Su pelo largo y desaliñado cubría gran parte de su rostro y sus pasos eran inseguros, sosteniéndose a sí misma con dificultad y del hombro de mi clienta. Sus pies descalzos rozaban el suelo y su bata sucia y manchada
parecía ser el único abrigo que tenía. Sentí mucha aprehensión de mirar su apariencia lúgubre. Sin decir una palabra, subimos al vehículo. La mujer me entregó un papel y una cantidad de dinero mucho mayor de lo que esperaba cobrar por el viaje. Mis manos temblaban mientras tomaba aquello. Sentí un nudo en el estómago ante lo desconocido que se presentaba ante mí. Con intriga desdoblé el papel. Contenía una dirección y un mensaje directo que me dejó atónito. Ve a esta dirección y no hagas preguntas, no te detengas, escuches y veas lo que veas, continúa manejando. La ansiedad se apoderó de mí, en tanto miraba el papel una y otra vez. No sabía lo que me esperaba a donde íbamos, y ese viaje se adentraba en los dominios del misterio. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía seguir adelante, que era un peligro que no debería enfrentar, que debí continuar mi marcha apenas miré a esas mujeres misteriosas. Pero algo en la voz de la mujer y en sus ojos inquietantes me impulsó a aceptar el desafío. Ella iba muy afligida, tratando de sostener a la otra mujer enferma. Eso es lo que yo pensaba, aunque no miraba su rostro. Emitía voz apenas audible. El motor del taxi rugió al arrancar y pisar el acelerador. El ambiente en el interior se volvió tenso y frío. Sentí que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido, adentrándome en una travesía que me llevaría a las profundidades del misterio y la incertidumbre. Con decisión, me sumergí en el flujo de la ciudad, tratando de escapar de la incomodidad que me abrazaba. Al salir de esa colonia sombría, la velocidad aumentaba a medida que las luces de la ciudad se desdibujaban en el horizonte. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de temores que acechaban en las sombras. El viento aullaba fuera del vehículo, como si tratara de advertirme lo que me esperaba. Cada intersección, cada calle, me acercaba más a mi destino y a lo desconocido. En medio de la ciudad, la luz del semáforo nos detuvo y la extraña mujer en el asiento trasero comenzó a emitir ruidos que parecían provenir de las profundidades del abismo. Una voz gutural y desconcertante llenó el interior del taxi con palabras incomprensibles, como si estuviera hablando en un idioma oscuro. Al escuchar aquello, mi piel se erizó y empecé a sudar. Alarmado mientras mis manos apretaban el volante con fuerza, incapaces de comprender qué estaba presenciando, mi clienta murmuraba en voz baja. Sus palabras parecían ser una plegaria desesperada. La atmósfera en el vehículo se volvió densa con la sensación de lo sobrenatural, como si hubiéramos cruzado una barrera hacia el terror. La confusión y el temor se mezclaron en mi mente y una sensación de inquietud se apoderó de mí. En tanto esperábamos a que el semáforo cambiara. Intrigado y asustado, miré por el retrovisor para tratar de entender lo que estaba ocurriendo en el asiento trasero. Lo que vi me heló la sangre en las venas y dejó mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. La mujer cuyo cabello largo y sucio cubría su rostro había transformado su expresión en una visión del mal mismo. Su mirada estaba llena de locura y desesperación, y su boca emitía palabras que parecían resonar desde las profundidades del infierno. El aspecto sombrío de la mujer era una visión que te dejaba al borde de la locura. Parecía estar poseída como en esas películas de miedo, como si un demonio mismo hubiera tomado control de su ser. Su semblante, una vez impregnado de angustia debajo del pelo, ahora había sido corrompido por una violencia siniestra. En su mirada, los rasgos de su rostro estaban contorsionados en una expresión retorcida y malévola. Sus labios estaban ahora curvados en una sonrisa perversa que revelaba dientes horribles y ennegrecidos, una imagen discordante y perturbadora, que parecía más que sonrisa, una advertencia. Era obscena, maliciosa, y alcancé a escuchar una leve, pero escalofriante carcajada
que resonaba en el aire como un eco maldito. Sin embargo, eran sus ojos los que capturaban la esencia de la oscuridad misma. Miré a través del retrovisor y me encontré con ellos, tan negros como la noche más oscura, desprovistos de cualquier brillo o humanidad. Eran como dos trozos de carbón, capaces de absorber la luz, dejando solo un vacío helado en su lugar. La mirada de esos ojos me perforó hasta lo más profundo de mi ser, haciéndome sentir vulnerable y expuesto ante la presencia demoníaca que parecía emanar de la mujer. Todo parecía indicarme que aquella persona estaba en un estado de posesión que había transformado su ser en un receptáculo para fuerzas malignas, tal y como había leído alguna vez. Pero jamás pensé que esas cosas fueran ciertas y ocurrieran, y menos a una persona común y corriente como yo. En esos momentos me preguntaba qué pecado había cometido para enfrentar y presenciar la verdadera cara del diablo en la figura de esa mujer horrenda. La combinación de su semblante violento, su risa macabra y sus ojos desprovistos de luz eran una imagen que se grabaría en mi mente para siempre. En ese instante, supe que no estaba frente a una simple mujer enferma o desesperada, sino que había encontrado algo mucho más oscuro y siniestro. El rostro que se mostraba a través de su cabello revuelto era como la manifestación misma del diablo, una visión del mal que parecía anidar en su interior. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por asimilar lo que veía, mientras el semáforo finalmente cambió y seguimos nuestro camino. Pero tuve que detenerme apenas crucé y quise bajar del auto para dejar a esas mujeres ahí. No quería el dinero ni nada que tuviera que ver con ese viaje, pero la clienta me gritó: «No te puedes bajar o detener. Llévame al lugar. Si nos dejas aquí, tu vida corre peligro. La tengo sometida, no te hará nada. Pero el tiempo es crucial. Por favor, ayúdame. Te conozco. No me abandones aquí», suplicó. Mi mente se debatió entre el terror y mi deber. Fue inercia o una gran estupidez lo que me hizo subir al taxi para continuar. Faltaba poco para llegar, y a esa hora no había tanto tráfico, así que solo continué. El recorrido que seguimos fue como un viaje a través de la oscuridad más profunda. Cada esquina, cada calle parecía estar cargada de una energía oscura, como si hubiese entrado en el dominio de lo sobrenatural. La voz gutural de la mujer continuaba llenando el aire, y las palabras que profería resonaban en mi mente como un eco inquietante. Se burlaba quizá de mi temor, pero no alcancé a notar que la clienta le había colocado una especie de escapulario alrededor del cuello y un rosario en sus muñecas para intentar someterla. Pero al mirar la fragilidad de esos objetos, pensé que de un momento a otro iba a desatarse y provocar el caos en el interior del taxi. Mis peores temores se materializaron en un instante de pesadilla, mientras la risa horrenda de la mujer poseída llenaba el aire. La cliente, desesperada y decidida a enfrentar la amenaza, comenzó a forcejear con ella, en un intento desesperado por someterla. Los gritos desgarradores, los manoteos frenéticos y el caos que se desató en el interior del taxi provocó un espanto indescriptible en mi corazón. El pánico se apoderó de mí, en tanto trataba de mantener el control del vehículo en medio del tumulto. Sin embargo, el miedo nubló mi juicio y en un acto impulsivo giré el volante bruscamente para evitar una colisión con otro auto. La velocidad a la que íbamos hizo que la maniobra fuera imposible de detener, y antes de que pudiera reaccionar, nos encontramos precipitándonos hacia un canal abierto de aguas negras. El impacto fue violento y repentino. El taxi se estrelló contra la superficie del agua con un estruendo ensordecedor. Sentí el golpe en mi cuerpo mientras fui arrojado hacia adelante, mi cabeza golpeando el volante con fuerza. La confusión y el dolor
se apoderaron de mí mientras me sumergía en la oscuridad momentáneamente. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me di cuenta de que estaba atrapado en el interior del vehículo, el agua negra rodeándome y el aire viciado llenando mis pulmones. Desesperado, luché por abrir la puerta y escapar de la trampa mortal en la que me encontraba. Con un último esfuerzo, logré salir del taxi y emergí a la superficie, tosiendo y jadeando por aire fresco. Mi mente estaba aturdida, pero los sonidos que llegaban de detrás del taxi me hicieron enfocar mi atención. Los gritos y los lamentos resonaban. Me di cuenta de que la lucha entre la cliente y la mujer poseída continuaba con una ferocidad abrumadora. Con el corazón latiendo con frenesí, regresé a duras penas al escenario aterrador que se desarrollaba a pocos metros de distancia. La clienta luchaba valientemente para no sucumbir ante la posesión demoníaca que la acosaba. Gritaba pidiendo ayuda mientras forcejeaba con la mujer, cuya apariencia había sido transformada en un espectáculo de locura y malicia. La batalla en las tinieblas era una visión de terror increíble que se me quedó grabada en el alma. Estaba ante una lucha desigual. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, me lancé hacia la mujer poseída, tratando de separarla de la cliente. La resistencia que encontré fue sorprendente, como si la entidad maligna hubiera otorgado una fuerza sobrenatural a su huésped. La lucha librada fue una batalla épica y terrorífica. Sus gritos estridentes rasgaban el aire como cuchillos afilados, y su cuerpo convulsionaba en una danza macabra controlada por fuerzas inhumanas. Finalmente, tras un esfuerzo titánico, logramos doblegarla. Su resistencia se desvanecía gradualmente, y sus gritos se convirtieron en murmullos angustiantes. Pero la aparente victoria se tornó en un escalofriante presagio cuando sus ojos, ahora desprovistos de toda humanidad, se clavaron en los míos. En ese instante, su boca se retorció con una mueca grotesca, y su risa retumbó en el aire como el eco de las profundidades más oscuras del infierno. Su voz, distorsionada por el influjo demoníaco que la poseía, comenzó a susurrar palabras que me helaron la sangre. Secretos olvidados y horrores ocultos surgieron de sus labios, como si las mismas sombras del abismo estuvieran hablando a través de ella. Los detalles de un accidente traumático, un evento que había suprimido en lo más profundo de mi mente, emergieron con cruel claridad. Cada palabra era como una daga afilada, perforando mis defensas y exponiendo mi vulnerabilidad. Aquel demonio, con su risa infernal y su mirada vacía, continuó revelando los detalles más oscuros de mi pasado. Cada confesión resonaba en el aire como un ominoso eco, como una pesadilla. El recuerdo del accidente se apoderó de mi mente con fuerza, como un fantasma del pasado que emergía para atormentarme. Las palabras de la mujer poseída exponían la verdad que había tratado de ocultar y de cómo aquel joven atropellado y abandonado en la carretera por mi imprudencia y cobardía fue producto de una decisión impulsiva que había marcado mi vida con culpa y miedo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras la realidad se desmoronaba ante mis ojos. Aquella mujer parecía conocer los oscuros secretos de mi pasado y su mirada penetrante parecía traspasar las capas de mi alma, revelando los demonios que había tratado de mantener escondidos. Con voz cavernosa comenzó a decir: ¿por qué me dejaste morir en el camino, descomponiéndome en la soledad mientras tú huías? Las acusaciones retumbaban en el aire, penetrando en mi mente como cuchillas afiladas. Cada repetición de sus palabras era como un martillo golpeando mi conciencia, recordándome la culpa que había tratado de suprimir. Aquellas palabras crueles y vengativas, como una letanía macabra, me atormentaban una y otra vez. Aquí te tenemos, un lugar en el infierno por cobarde. En medio de ese trance macabro, me vi obligado a enfrentar los demonios que había tratado de enterrar.
La presencia maligna me arrancó mis defensas y me mostró la realidad que había intentado negar. Entendí que todo había sido un instrumento de las fuerzas sobrenaturales. La mujer había desenterrado mis peores temores, presentándolos ante mí de manera implacable. En medio de esa escena de horror y revelaciones, comprendí que no solo estaba luchando contra la posesión de esta mujer, sino también contra mis propios demonios internos. La lucha seguía, no solo en el plano físico, sino en el oscuro rincón de mi alma, donde había escondido mis secretos más siniestros. En mi desconcierto la solté, retrocediendo instintivamente. La cliente, en sus intentos de someter a la entidad maligna, recibió un fuerte golpe devastador por parte de la poseída, cayendo inerte a mi lado. Al verse liberada, la poseída aprovechó la oportunidad y huyó corriendo por la avenida en medio de gritos roncos, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Con horror, me di cuenta de que la cliente yacía muerta a mi lado. Su lucha valiente contra el mal había dejado una marca en su rostro pálido y agotado, con huellas de sangre. Mientras me quedaba allí, en medio del silencio roto por los ecos de lo que había ocurrido, supe que esta experiencia nunca me abandonaría y que las sombras del mal seguirían acechando en las profundidades de la oscuridad. Con el paso de las horas llegaron los servicios de emergencia y la policía. Me detuvieron no solo por mi responsabilidad en el accidente y muerte de la mujer, sino porque también confesé mi crimen y omisión del pasado. Me fincaron cargos y actualmente purgo una condena en espera de la resolución de mi caso. Sé que pasaré tiempo en la cárcel, pero el recuerdo de mi experiencia con esa horrenda fuerza del mal vivirá para siempre en mí. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.